dentro de su flujo de caja tenga la posibilidad de pagar los intereses, efectivamente este gobierno no cumple con eso y pone en el presupuesto público que cumplen manipulando la información cuando efectivamente ellos deberían tomar todos los intereses de la deuda pública. Es decir, que los proveedores internos que vayan olvidando que van a cobrar el año que viene. No, ellos van a cobrar el año que viene. Acordémonos que hay justamente Jacques Attali, que es un consultor francés que trajo el gobierno dominicano para que le aconsejase sobre la ruta que debe tener la Estrategia Nacional de Desarrollo, le dijo que muy importante le resultaba al gobierno tener credibilidad para poner en práctica la Estrategia Nacional de Desarrollo. Efectivamente, esa falta de credibilidad se expresa en el hecho de que el gobierno dice una cosa y hace otra. Pero Apolinar, antes que tú sigas, y había que traer un consultor de Francia para saber eso. No, estoy hablando en serio. Porque para mí, por ejemplo, cuando tú haces una estrategia nacional de desarrollo, y yo, que vivo haciendo planes estratégicos para empresas e instituciones, cuando tú haces un plan estratégico, lo que tú estás estableciendo es la ruta crítica. Ciertamente. Ahora, ¿qué ocurre? Entiendo que el gobierno lo que estaba buscando era un consultor con renombre internacional para inyectarle credibilidad. Para inyectarle la credibilidad, es decir, bueno, sustituir la credibilidad que el gobierno no tiene por la credibilidad de un experto internacional que obviamente no comprometió con el gobierno, porque sencillamente le dijo, para que usted pueda hacer esto, necesariamente usted debe primero reconstruir su credibilidad, que está bastante débil, resquebrajada, por la discrepancia que hay entre los anuncios y la práctica. Entonces eso es... ¿Y los niveles de deuda de este país? Siempre vivimos comparando el nivel de deuda externa, bueno, pública, para meterla toda, comparándola con el PIB. Y pues nos han llegado a decir que nuestra deuda es menor cuando la comparamos obviamente con el PIB. Si el PIB crece, bueno, hay que ver cuál es la velocidad del crecimiento de la deuda y la velocidad de crecimiento del PIB para determinar si realmente tenemos menos deuda, pero en términos absolutos seguimos debiendo más y comprometiendo más cada día nuestro futuro. La pregunta que yo le hago normalmente a una persona que no es economista es que cuando él tiene deuda en su casa, ¿cómo la mide? ¿Con respecto al PIB o con respecto al ingreso familiar? Exactamente. Entonces, quien ha tomado prestado es el gobierno, obviamente contando con nuestro apoyo favorable, porque nosotros tenemos que pagar, queramos o no, los impuestos. Cuando el gobierno lo mide con respecto al PIB, está metiendo en esa medición una serie de sectores que no se endeudaron. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Con todos, el industrial, el agropecuario, todo el mundo, claro. El único que cogió prestado es el sector gobierno. Ahora, ¿con qué criterio tengo yo que manejar mi endeudamiento? ¿Con los ingresos tributarios, que es lo que recibe el gobierno, o con los ingresos de toda la nación? No con los ingresos tributarios, porque eso es lo que voy a utilizar para pagar. Si utilizamos ese criterio, efectivamente entonces el sector público dominicano está gastando alrededor de 50% de los ingresos tributarios para servir la deuda pública. Es decir, que no vamos a tener, no vamos a tener ni para pagar lo que son los salarios. No, y si a eso, por ejemplo, si a eso tú le agregas, por ejemplo, los subsidios, si a eso tú le agregas eléctrico, por ejemplo. al sector eléctrico, pero todos los subsidios, y adicionalmente pone la carga fija del gobierno, es decir, los gastos recurrentes, que la nómina, el pago de electricidad, agua, etcétera. Del presupuesto público no queda nada. Y la única forma de financiar la inversión es a través del endeudamiento. Por eso este gobierno se ha endeudado de manera creciente, porque no ha habido una política fiscal racional que tome en consideración que los ingresos públicos funcionan como una restricción para el gasto. La escalera de la deuda, ¿hasta dónde puede llegar? La escalera de la deuda puede llegar hasta tanto tú puedas pagar. Y yo creo que, por ejemplo, deber el 50% de tu ingreso tributario te coloca en una franja muy inestable, donde el gobierno en este año está tomando, para el 2011, perdón, está tomando crédito para pagar deuda. Es cierto.
acordémonos que eso ocurrió en los años 80, con la llamada crisis de la deuda. Sí. ¿No? Y efectivamente tomamos deuda para pagar deuda, ahora estamos haciendo lo mismo. Pero hay que decir, hay que recordar que en el año de la crisis, cuando el gobierno tenía una deuda pública de casi 50% con respecto al PIB, el servicio de la deuda fue tan solo 20.7% de los ingresos tributarios. Ahora son... En el medio de la crisis. En el 2003, correctamente. Entonces ahora... Sí, así es. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en el medio de esa tremenda crisis pagamos una cuota baja, ¿no? Y ahora estamos pagando una cuota tan alta? Es fácil, se cambió la estructura de la deuda, que se inició justamente en el periodo del 2003, a cambiar deuda de largo plazo. Por deuda de corto plazo. Por deuda de muy corto plazo. Y efectivamente la deuda privada es más cara y se vence más rápido. Pero con los niveles de endeudamiento actual, usted ha dicho, por ejemplo, bueno, los números lo dicen,